Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Agradezco a la Red Latinoamericana de PNL por haberme invitado. Yo soy Silvia Ogenberg, soy médica clínica, médica de familia, trainer en programación neurolingüística, coach ontológico y también formada en otras disciplinas. Y en esta invitación para hablar acerca del cambio, quise hablarles acerca de quién cuida al que cuida, herramientas para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. Y hoy voy a honrar linaje y doy las gracias a todo el equipo de salud. Estos son mis compañeros, ahí estamos en una foto, pero hay médicos, enfermeros, mucamas, kinesiólogos, técnicos, tanta gente que colabora, a la que quiero agradecer toda la tarea realizada durante esta pandemia y que gracias al trabajo de todos se está produciendo un cambio. Y entonces pensé, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar a quienes cuidan al que cuida? ¿Qué puedo ofrecerles de aquello que yo sé, de aquello que aprendí? Entonces la primera pregunta fue, ¿y por casa cómo andamos? Entonces diseñé una encuesta que respondieron 42 profesionales de la salud. Les pregunté si habían habido cambios positivos en su vida privada o profesional durante la pandemia. De esos 42, 36 contestaron que no. Sin embargo, a pesar de haber contestado que no, coincidió con que también habían habido cambios positivos. Habían habido negativos, pero positivos también, ya que 31 de 42 contestaron que sí. Entonces la pregunta fue, si respondiste sí, ¿cuáles fueron esos cambios? Entre otros tantos, los que más coincidieron fueron nuevos trabajos, compartir con familia, formaciones online, aprendizajes tecnológicos que los sacaron de su zona de confort y que de otra manera a lo mejor no hubieran accedido o no pudieran haber accedido a esos cursos online que cuando depende de poder viajar, tener permisos en el trabajo, tener la posibilidad económica muchas veces para los profesionales de la salud como de otras áreas, esto se vio vedado y sin embargo durante la pandemia fue una oportunidad. También hablaron de reencontrarse consigo mismo, meditar, estar en pareja, el trabajo en equipo, el reconocimiento laboral, la adopción de una mascota, nacimientos, terminar la residencia. ¿Y cuáles fueron tus cambios negativos? Y el distanciamiento familiar y el miedo fueron los que más peso tuvieron. También la convivencia pudo ser un cambio negativo en algunos casos, los gastos en informática, fallecimientos sin despedida, la sensación de estar dando una baja calidad de atención por la gran presión que había, obsesión, depresión, angustia, ansiedad. Más horas de trabajo, menor remuneración, estrés, insomnio, desasosiego, discriminación por ser personal de salud, no poder estar vacunados por usurpación de identidad. Entonces yo me pregunto, ¿cómo pueden hacer estos colegas, cómo pueden hacer estos compañeros para poder dar lo mejor de sí si están en esta situación? Entonces la pregunta fue, ¿tuviste herramientas para transitar esos cambios negativos? Y afortunadamente de 42, 41 contestaron que sí. ¿Y cuáles fueron esas herramientas? Las más frecuentes fueron la tecnología, la virtualidad, la ayuda de la pareja, la ayuda de la familia, amigos, compañeros de trabajo, religión, fe, meditación, psicología, ejercicio físico, y también estuvo presente la programación neurolingüística y la naturaleza, entre otras. ¿Podés definir con una palabra cómo te sentiste? ¿Y se sintieron durante la pandemia adaptados, con incertidumbre, cansado, angustiado, condicionado, desmotivado, en modo stand-by, valiente, miedo, perdido, sobrepasado, ahogado, expuesta, triste, ansioso, decepcionada, abatida, estresada, frustrada, aislada, vulnerable? ¿Y podés definir con una palabra cómo te sentís? Mal acostumbrado, resiliente, aliviada, esperanzado, renovación, cautelosa, gánico, valiente, agotada, crecida, cambiada, sobrepasada, fortalecido, libre, creativo, tranquila, cuidadosa, motivada, entre tantos. Y también aparecieron los arquetipos, ¿no? Estos arquetipos que desde Jung aprendimos y luego acompañados por Judith Delosier, por Robert Dills. Y acá algunos dijeron que al principio se sentía como una estatua y posteriormente se sentía como un león. Alguien habló del hombre de la armadura oxidada.
También otro se sentía como Tato Bores porque tenía que buscar la manera de decir la verdad a través del humor. Otra como una balanza. Y otro hizo referencia a otro de los colegas a la pintura El grito de Munch. Edvard Munch estaba paseando por los fiordos, él era víctima de maltrato, de violencia familiar por parte de su padre, tempranamente habían fallecido su mamá y su hermana, y mientras paseaba con sus amigos por la Rambla, empezó a sentir que el mundo se le venía encima. Todo se hacía pequeñito y el mundo se le venía encima. Era un ataque de ansiedad, un cuadro muy típico, ¿no? De los cuadros de ansiedad. Y de esta manera se vio identificado este médico cuando me lo contaba. Y en la pintura está la emoción, está la manifestación, está la metáfora de la vida. Y entonces, yo ahora, ¿cómo puedo ayudarlos? Y creo que mi manera de ayudarlos era a través de mi experiencia y de los recursos que yo había podido adquirir a lo largo de esta pandemia gracias a mis aprendizajes previos, gracias a mis maestros, a todos los apoyos que también pude tener a lo largo de mi vida. Y una amiga, a los inicios de la pandemia, cuando a mí me mandaron a mi casa por un antecedente cardiológico y yo sentía culpa por no poder estar trabajando en el frente con mis compañeros para lo que me había preparado toda la vida, y me dijo que eran bendiciones escondidas. Ahí empezamos con un primer recurso de la PNL, reencuadrando. Ahora al principio fue un desafío descubrir cuáles eran estas bendiciones escondidas. Sin embargo, lo primero es la gratitud, porque es la clave que convierte a los problemas en bendiciones y a lo inesperado en regalos. ¿Y cuál era este regalo que yo podía hacer al mundo, a mis pacientes, a mis colegas, a mis compañeros a partir de la herida? Y apareció entonces una voz en el teléfono. Comenzar llamando pacientes que asistían a la guardia del hospital y eran diagnosticados con COVID para hacerles el seguimiento diario de lunes a lunes. 25 pacientes por día, hacer una contención telefónica, y ahí es donde pude también echar mano de la medicina integrativa, porque no solo los guiaba acerca de cómo controlar su estado de salud físico, sino también lo mental y lo emocional con todas las herramientas de la PNL, el coaching, la meditación, todo lo aprendido, y poder hacerles compañía y poder cumplir con mi misión que es ayudar, esté donde esté, desde el más humilde de los lugares. Y de esa manera también sabía que ayudaba a mis compañeros, porque como me dijo una jefa, pensá que gracias a quienes vos contenés en su casa, otros pueden estar trabajando más tranquilos en la guardia y hay camas para quienes realmente lo necesitan en el hospital. Y eso me hizo sentir que podía trascender, que podía dar más de lo que yo esperaba. Reencuadré y resignificó mi tarea en formas a las que no estaba acostumbrada. Entonces dije, con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? Le puse emoción, pasión, compromiso y paciencia, y eso va moldeando nuestro cerebro, y donde va el foco va la energía. Entonces lo puse en la posibilidad, la energía, no en el problema, y así se activa nuestra zona prefrontal izquierda cuando nos enfocamos en lo positivo y empezamos a ver todo aquello que podemos y a tener nuevos recursos. Y entonces, como les decía, conecté con mi identidad y mi misión, que sin lugar a dudas, desde mis 5 años que lo he descubierto, es ayudar. Pero acá la diferencia es que había que tener mucho coraje para avanzar teniendo una visión más allá todavía, porque no tenía el mapa. No sabíamos muy bien de qué estábamos hablando. Todos los días cambiaban las noticias, los parámetros cambiaban con muchísima frecuencia y había que adaptarse a ir un poco a ciegas, usando nuestra experiencia, usando nuestro sentido común, que dicen que es el menos común de los sentidos, pero era lo que teníamos, y fundamentalmente calibrando, escuchando, sintiendo a nuestro paciente, porque no lo podíamos ver y mucho menos lo podíamos tocar como estábamos acostumbrados. Y entonces se pusieron en juego los metaprogramas, la afiliación desde ya, el amor a eso que uno hace, porque donde hay amor, como siempre me encargo de recalcar, la palabra amor viene de amortis, donde no hay muerte, donde hay amor hay vida. Proactivo, tirarse a la pileta, había que ir para adelante, algo había que hacer por la gente, había que ayudar a todo aquel que se podía. Cooperativo, ayudando desde casa a mis compañeros. Opción,
había que cambiar a veces de rumbo a mitad de camino, cambiaba un protocolo, uno tenía que hacer a veces cosas por fuera del protocolo, porque no hay enfermedad sino enfermo. Ir hacia, utilizar los conceptos, utilizar la estructura, pero muchas veces hubo que romper con la estructura y nuevamente, uso, pasar a la acción. Optimista para pensar que podíamos salir adelante y que podíamos navegar estas aguas turbulentas y llegar a buen puerto. Ser my, porque tenía que cuidar mi salud y por eso estaba en casa, pero no dejar de ser others, no dejar de pensar en los otros y tener un equilibrio entre este dar y recibir. Asociada a la experiencia de aquel con el que hablaba por teléfono para poder entenderlo, para poder empatizar, sentir su sentir a través del teléfono nada más, y disociarme muchas veces a la hora de tomar una decisión para no hacerlo por impulso, para que sea lo más sabia posible y útil para mi paciente. Y vivir en el tiempo, aprender a vivir en el aquí y en el ahora, porque nuestra mente en default, que tiende a ir al pasado y al futuro permanentemente, no nos permite tomar conciencia de nuestro presente. Y también había que tener recursos para seguir adelante. También tenía que poder detenerme a disfrutar y encontrar disfrutando un océano azul. Cuando hubiéramos dicho que podíamos dar PNL por Zoom, cuando los médicos hubiéramos dicho que podíamos atender a nuestros pacientes a distancia, hacer diagnósticos por teléfono y tratamientos por teléfono. Bueno, tuvimos que hacerlo, pudimos aprender de eso. Y la verdad es que en ese océano empecé a sentirme muy cómoda, porque fue una oportunidad, ¿no? Como dicen, la oportunidad es calva, porque es una diosa que es calva y que tiene un mechón aquí delante, y que estar atentos cuando la vemos venir para tomarnos de su mechón, asirlo e irnos con ella. Y esta era la oportunidad de un nuevo aprendizaje para seguir ayudando, cumpliendo con mis valores, ¿no? El valor de la honestidad, el valor de la solidaridad y de la congruencia. Hacer lo que pienso y siento y decir lo que pienso y siento. Y había que hacer un cambio de marco, porque esto había que tomarlo como un reto, un desafío. Y cuando lo tomamos de esa manera, eso nos genera una duda. Al principio hay un poco de tensión a ver si vamos a poder resolverlo o no. Pero nuestro cerebro entonces, como lo ve como un reto, como un desafío, se abre una puerta, y la puerta de la inteligencia que da paso a la creatividad. Por eso es mejor hablar de desafíos que de problemas, porque las palabras no son inocentes y cambian nuestra química. Entonces, yo elijo cómo quiero responder a aquello que me ocurre en la vida. Y de acuerdo a cómo elijo es mi química interior y son mis posibilidades. Y esta es una declaración. Sí, yo elijo, aún dentro de pandemia, puedo elegir cómo vivir, puedo elegir qué cambios generar en mi vida. Y con eso los estoy invitando a todos, los estoy convocando a todos a generar el cambio, haciendo un cambio de marco, poniéndose nuevos objetivos, breves, consistentes, resonantes, en forma afirmativa, que dependa de ustedes, que sea ecológico, evaluar en su rueda de la vida, en su pizza de la vida, en sus distintos contextos, familiar, social, laboral, etcétera, etcétera, si esos cambios realmente son útiles, si esos cambios son ecológicos, si esos cambios van a cumplir con sus valores, con sus creencias potenciadoras. Buscar la evidencia. ¿Qué me está diciendo esto es por acá? ¿Dónde lo siento? ¿Hay una voz que me dice algo? ¿Lo siento en el cuerpo? ¿Hay algo que veo que me dice sí, es por acá, es el camino? Y hacer un como sí. A ver, voy a hacer de cuenta que cuando vuelva al hospital voy a seguir trabajando también de esta manera. ¿Cómo me sentiría? ¿Cómo va a afectar esto a mi vida? Y esto invito a quienes hacen otras disciplinas, otras tareas, otras profesiones u oficios a probarlo. Y también preguntarnos hasta dónde llega nuestra influencia y qué es lo que puedo cambiar. Porque tenemos dos opciones: o nos ponemos en el lugar de víctimas o protagonistas. Como víctimas no íbamos a poder cambiar las cosas, y es esta pandemia que nos pasa y que nos arrasa y nos atraviesa y nos pasa por encima. Estamos todos atravesados por ella, pero sin embargo tenemos la oportunidad de actuar, de decir yo creo, yo influyo en mi realidad, y cuando yo influyo en mi realidad, el resto se mueve como piezas de dominó en pos de lo mismo. Y yo quería y quiero, y creo que lo logré, influir positivamente en mi realidad ayudando a los otros.
Y hay algo que son nuestros hábitos, nuestros automatismos. Y ahí están nuestros ganglios de la base, que es toda esa zona pintada de verde, que es donde nosotros aprendemos, donde nosotros memorizamos nuestros aprendizajes. Y a más repetimos una misma acción, más memorizada y con más frecuencia tendemos a responder de esa X manera. Bueno, acá había que hacer un nuevo aprendizaje. Acá había que cortar con ciertos automatismos, con la manera que teníamos de atender y hubo que cambiarla. Trabajar todos escafandreados, todos con delantales súper calurosos, con máscaras, corriendo el riesgos, no ha sido nada fácil para el personal de la salud. Y en esos automatismos que teníamos de la forma de atender tuvimos que aprender formas nuevas. Y los que estábamos desde casa ayudando también. Por suerte, nuestro cerebro nos aporta preguntas sin responder. Entonces, yo le preguntaba cada día a mi cerebro qué es lo que puedo hacer. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cuál es la mejor manera de sentir que puedo seguir cumpliendo con mi misión, con mi identidad, ayudar y trascender con una visión? ¿Qué viene después? ¿Cómo va a seguir esto más adelante? Para los otros, a quienes pueda ayudar y para mí. Y entonces surgieron respuestas a las que yo le digo sí. Yo declaro que sí. Entonces surgió esta manera de ayudar a la gente a través de Generando Salud, encuentros quincenales donde integrábamos nuestros conocimientos científicos y la información del momento, una información real, no infodemia, ¿no? Esta forma que nos intoxicábamos de información de distinto tipo durante la pandemia, sumado a darle a la gente recursos, darle a la gente respuestas de todas las disciplinas que nosotros teníamos aprendidas. Y yo dije, sí, quiero, es por acá. Y aún cuando tenga que volver al hospital, porque un día de abril del 2021, después de estar vacunada, volví, dije, yo sigo por acá. Hubo una declaración previa del no quiero. No quiero más vivir como vivía antes. Quiero darle el sí, ¿no? El no que es corto, que es escueto, que es sencillo, sin más explicaciones, me permitió darle el sí y darle la bienvenida a nuevas formas de trabajar, al coacheo por Zoom, por videollamada, a muchos pacientes que hoy tienen como recurso consultarme a través de los llamados telefónicos o de la videollamada o de cualquier otra forma por las redes, y realmente el tiempo que les puedo dedicar, lo distendido que está el paciente, que no tiene que estar tan bien con todas las escafandras, lo distendida que me siento yo, me permite escucharlo, disfrutar de lo que hago e ingresar, integrar al otro a ese campo, ¿no? A ese círculo de la excelencia que uno quiere dar y ofrecer. Por supuesto, siempre guardando la ética y por supuesto es necesario el toque, es necesario el abrazo, es necesario revisar, pero también integrar cosas que antes pensábamos que eran imposibles, y ese es uno de los grandes cambios. Y mi círculo de la excelencia era mi paraíso en las alturas, mi balcón, en el piso 12, donde creé mi mundo interior, porque al ser paciente considerada con ciertas vulnerabilidades y al tener que trabajar desde mi casa, descubrí allí muchas cosas. Ya era mi espacio, pero ahora era un espacio del que prácticamente no podía salir, eran muy poquitas las oportunidades de estar fuera. Y entonces aprendí de los mensajes de mis plantas, que cuando quitaba las malezas, la cochinilla y las enfermedades que mis plantas tenían, decía, pero soy médica también de mis plantas, observando dónde daba el sol para cambiarlas durante el día, y aprendí a observar. Empecé a conocer cómo entraba el sol a mi casa, cómo era la presencia del sol en los distintos horarios, algo que previamente no había tenido tiempo. Aprendí a disfrutar del producto, de la trascendencia de algo que ya no estaba, como aquellos tomates viejos que no pudieron ser alimento, pero que sin embargo pudieron ser un fruto luego en mis manos a través de su semilla, la semilla que cada uno de nosotros puede plantar. Llegó una planta, el centauri, no sé cómo llegó a mi balcón, seguramente la trajo el viento, y el centauri en las flores de Bach es una de esas plantas que se dan a las personas que ayudan a otros, a quienes no saben decir que no, los mensajes a través de la naturaleza, poniendo en el afuera mi mundo interior y tomando la metáfora de la naturaleza y modelando a la naturaleza. Porque a veces, como esta semilla de palta, para dar vida, para dar fruto, hay que romperse por dentro. Y fue un mensaje importante que me trajo del universo, porque un día encontré
esta forma de tierra rara abrazada al tronco de mi arbolito de palta. ¿Y qué era? Era la semilla que le había dado vida. Y lo seguía abrazando. Como creo que cada uno de nosotros necesitamos el abrazo en la distancia durante esta pandemia, el cuidado del otro. Y como aún a la distancia decidí seguir abrazando a mis pacientes, a mis amigos, a mi familia, a todo aquel que me necesitara. Y la naturaleza es sabia, y el primer ejemplo de red a distancia es a través de los árboles más viejos, los que más aprendizaje tienen, llevan sus raíces a kilómetros y kilómetros de distancia. Y entonces dan información a los árboles más jóvenes, a los más pequeños, los nutren y les dan información acerca de las plagas que se acercan para que estos puedan sobrevivir. Bueno, a todos nosotros nos tocaba eso, modelar a la naturaleza, ¿no? El modelado, una técnica tan importante de la programación neurolingüística para ayudarnos, para estar en red y poder seguir adelante. Y también en mi balcón, en las alturas, había anclajes positivos. Llegaron pequeñas lagartijas que me acompañaban en lo cotidiano. Y también llegó un cantante callejero que cada mañana con su música me acompañaba mientras yo llamaba a los pacientes. Y había una canción, la oración del remanso. Ahí dejaba de hacer llamados y ese era mi anclaje para seguir adelante. La vida quiso, yo no lo podía conocer porque en ese horario yo estaba trabajando en casa, que el primer día que regresé al hospital nos pudiéramos conocer. Walter Puebla. Y cantar y dedicarme esa canción tan querida, un anclaje tan importante para mí, que como muchos anclajes positivos, cambiaba mi estado y me ayudaba a seguir con garra el resto de la mañana. Y también la naturaleza me seguía dando mensajes, que había a veces que estar tras de bambalinas, no siempre se puede estar en el frente, no siempre se puede estar adelante de todo. A veces hay que estar detrás, sosteniendo, mimetizada y ayudando, colocando la energía en el campo. Y como diría Eckhart Tolle en su libro Una nueva tierra, no alimentes más tu cuerpo del dolor. Todos tenemos un cuerpo del dolor y nacemos con un cuerpo del dolor. Y lo alimentamos con las malas noticias, con lo feo que le pasó al vecino, con los informativos, con el partido de fútbol de nuestro equipo donde perdió, con los partidos políticos. Y seguimos alimentando nuestro cuerpo del dolor. Pero somos nosotros los que podemos decir no y decirle basta. El cuerpo del dolor siempre va a estar, pero los que lo alimentamos, metafóricamente, somos cada uno de nosotros, y la decisión de seguir o no con ello es nuestra. Entonces, ¿por qué no alimentarnos con amor? ¿Por qué no alimentamos con amor nuestro mundo interior? Y como dice Joe Dispenza, la mejor manera de predecir el futuro no es crearlo a partir de lo conocido, sino de lo desconocido, porque más de lo mismo nos iba a traer los mismos resultados. Y la pandemia nos estaba invitando al cambio, la pandemia nos invitó a la conciencia social, la pandemia nos invitó a transformarnos. Todo eso era desconocido y podía activar un metaprograma de alejarse de... Pero muchos decidimos ir hacia, transformarnos y atravesarlo. Y tenemos ideas, pero en las creencias estamos. Entonces, qué interesante es estar en creencias amplificadoras, potenciadoras, y hacer un cambio y soltar nuestras creencias limitantes de sí podemos trabajar de un modo diferente y podemos sostenerlo en el tiempo y podemos integrarlo y podemos buscar opciones. Y creo que esto es lo fundamental a lo que nos invitan estos nuevos tiempos. Dice Víctor Hugo que la tragedia de las personas no es saber cómo nos vamos a morir, sino cómo vivir. Y creo que acá cada uno de nosotros eligió cómo quiere vivir. Y como siempre le digo a cada uno de mis pacientes, cada uno decide cómo vivir y cómo morir. Lo importante sí que rescato es nuestra responsabilidad como red, como sociedad, como parte que somos de la naturaleza, porque hablamos de la naturaleza como si fuera ajena a nosotros y nosotros somos parte de ella. Y como estos árboles que son solidarios y se ayudan unos a los otros a nutrirse y a llevar información a distancia, a prevenir y a cuidar del otro, porque la palabra curar viene de cuidar, esto nos invita a decidir cómo vivir y en ese cómo vivir siempre pensando en el otro como en nosotros mismos. Por eso yo decidí convertirme en una especie de cardo, hablando de metáforas y modelado.
los cardos que tienen esos panaderos que vuelan a distancia, y que una parte mía y varias partes mías vuelen a distancia para todo aquel que necesite mi ayuda. Y en este caso, mi ayuda se la ofrezco a esos 42 compañeros del equipo de salud que me ayudaron a responder esta encuesta y a saber acerca de sus cambios y sus necesidades. Por eso, utilizando las redes y lo aprendido a través de las redes, a lo que los invito es realmente a poder transmitirles en información breve, en tips breves de 1 minuto, herramientas y recursos para cuando estén en su consultorio, en su guardia o cuando hayan llegado a su casa. Y de esa manera poder devolverles de algún modo todo lo que ustedes han dado, todo lo que ustedes han brindado a la comunidad y con las herramientas que cuento hacer mi regalo sanando mi herida. Desde ya les agradezco muchísimo la invitación a la Red Latinoamericana de PNL y bueno, nos estamos viendo y estoy disponible para todo lo que ustedes necesiten siempre que pueda ayudarlos, siempre que pueda ser útil a este estar en red. Muchas gracias.